Bueno, seguimos nuestro estudio de nuestro libro Pecados Respetables y hoy hay un tema en el cual la iglesia en algunos momentos no podemos ser indolentes, sino realmente tomar esto con bastante seriedad y nombrar las cosas como son. Hay pecado y el pecado tiene consecuencias en la vida del creyente. Vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Entonces, mis hermanos, un pequeño panorama general, algo que no tiene mucha sabiduría, es algo que habita entre nosotros. ¿Qué es ansiedad? Un estado de una persona cuando se ve sometida a un tipo de angustia, un tipo de afán, qué cosas nos agobian y tenemos ansiedad diariamente. Ejemplo, el tráfico. Nos levantamos a una hora y nuestra entrada a trabajo es a una hora determinada y ese tiempo es preciso, pero por cuestiones del diario vivir hay un trancón y entramos en esa angustia, ese desespero. Y ahí nuestro corazón empieza a sentir esos destellos de ansiedad. Mis hermanos, esa ansiedad no controlada nos lleva a unos estados muy pecaminosos. Y así es como lo tenemos que llamar. Otra situación, la persona no puede conciliar el sueño, ha tenido unas situaciones difíciles, ha pasado de pronto por algunas crisis en su familia, algunas pérdidas emocionales, algún tipo de angustia en el trabajo y empieza a tener su dolor de cabeza en la noche, a consultar, ¿qué hago? No, pues voy a ir al médico porque no puedo dormir. El médico seguramente le va a decir, tómate esto, haz esto y haz lo otro. Pero lo que queremos en esta mañana, mis hermanos, a la luz de la escritura y lo que la guía del libro nos enseña, es que cuando nosotros empezamos a caer en esos terrenos muy fácilmente, empezamos a albergar en nuestro corazón pensamientos y destellos pecaminosos que nos ocultan la soberanía del Señor. En esta mañana, mis hermanos, quiero colocar en una balanza la soberanía del Señor que tiene control absoluto de todo y la ansiedad por un lado. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Jesús, nosotros damos gracias en esta mañana. Permítenos que este mensaje nos sensibilice nuestro corazón, nos enseñen a ver tu grandeza, tu soberanía, a ver ese Dios tan bueno que tenemos en medio de todo. Sabemos que como pueblo de Dios tenemos enfermedades, tenemos aflicciones, el diario vivir tiene muchas angustias. Pero de todo eso, Señor Jesús, confiando en tu gran poder, en tu soberanía, saldremos adelante, porque tu mano, tu diestra, por el valle de sombras y muerte, tenemos la promesa que de allí nos sacarás. Estas leves tribulaciones serán momentáneas, serán pasajeras, y en algún momento, cara a cara, te veremos reinando, y allí nuestro consuelo terminará. Mientras estamos acá en esta tierra, danos tu mano, Señor Jesús, y ayúdanos que este tema, que a veces es tan polémico, a veces la iglesia es indolente al tratar estos temas, entre nosotros haya una hermandad, una comunión, amor, y que esto nos motive a predicar un evangelio que tiene salvación y seguridad de una vida eterna. Permite que en esta audiencia, en esta iglesia, en este día de hoy, tu palabra sea exaltada, cambiando nuestro corazón para exaltar tu grandeza. A ti la gloria, mi buen Dios. Amén. Permítame que esto no me enciende. Tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos, en la siguiente cita, porque vamos a girar hoy en torno hacia esa cita. Y la encontramos en Mateo 6. Ténganla ahí y ya en algún momento entre todos la vamos a leer y vamos a estudiar unos pasajes propicios de ahí. Sí, Señor. Mateo capítulo 6, el verso 25. Ténganlo ahí en el radar, por favor. Ansiedad y frustración es el capítulo en el libro el cual se me otorgó. El día de hoy vamos a estar girando en torno a lo que es la ansiedad. Como lo decíamos al comienzo, un día, mis hermanos, nos enfrentaremos a levantar nuestros corazones con una carga, heridos, con dolores, porque la vida tiene su carga, la vida no es fácil y en ocasiones muy dolorosa. Hay diferentes grados de dificultad en nuestra vida.
el autor del libro Pecados Respetables confiesa que en él ha identificado ese pecado de ansiedad. Y él dice que lo invitan a predicar a un cierto lugar y tiene el avión programado. Pero en el lugar el donde va a ir, tiene que coger un avión para hacer escala. Y a veces esos segunditos de que se demoró el avión, él está pensando en la congregación, no, ahora voy a llegar tarde. Y él ha identificado esos episodios en su vida de gran ansiedad. También él se hace a un lado y dice, yo he identificado que esa ansiedad son destellos pecaminosos. Y en esos momentos él invita a que el Señor tiene control de todo, aún de la llegada tarde. Y en eso poder mantener la calma. Sé que es difícil, mis hermanos. Ustedes tienen que entrar al trabajo a las 8, 7 de la mañana. Y ya son las 8 y 7 de la mañana y no han llegado porque están en un tráfico. Muchos estamos ya aquí con un desespero increíble. El Señor tiene control en eso. Si es producto de nuestro desorden, porque no nos preparamos desde temprano, el Señor también nos va a ayudar y nos va a exhortar en ese momento. La verdad bíblica, mis hermanos, es que la ansiedad es pecado. Y la angustia está muy asociada también a ese pecado. No podemos suavizarlo ni excusarlo porque la Escritura lo presenta como una falta de confianza en Dios. Ansiedad, falta de confianza en Dios. Cuando nos afanamos, dudamos de su cuidado, de su perfecto amor, de su soberanía. Vamos a listar una cita, por favor, ahí. 1 Pedro 5:7, el que la tenga me la puede ayudar a leer. Y aquí vamos a mirar por qué la ansiedad es pecado. ¿Por qué la ansiedad es pecado? Y vamos a leer esta cita y vamos a ver que cuando nosotros tenemos esos episodios en nuestro corazón, nos estamos anteponiendo a estas ordenanzas del Señor. ¿Alguien la lee? Gracias. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, iglesia. Por más que usted esté pasando por una situación difícil, por más que la vida sea dura y nos enfrentemos a algo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y ahí dice, echar en Él toda ansiedad. Y eso nos tiene que empezar el día de hoy a liberarnos un poco. Si nosotros somos aquellos que luchamos con la ansiedad, echemos en Él toda carga. Vamos a primera de Pedro 5:7, esa ya la leíste. Vamos a Filipenses 4:6, por favor. Alguien que la tenga, Filipenses 4:6. El que la tenga la puede leer en voz alta, por favor. Mira la cita tan hermosa. Si yo les dijera a ustedes, no tengas ansiedad, quedaría como un consejo mío moral. Pero cuando el Señor en su palabra lo dice, lo vamos a tomar como un mandamiento al cual necesitamos que nuestro pecado sea confrontado. Por nada estemos afanosos. Si estamos en un momento de estrés, en un momento difícil, echemos la carga en el Señor y por nada estemos afanos. Entonces, la ansiedad es pecado porque automáticamente se antepone hasta estas verdades. Empezamos a ocuparnos más de nosotros mismos, de cómo me siento, de cómo estoy. Ya más adelante les voy a citar unos teólogos los cuales tienen unas verdades que nos van a ayudar a orientar esta visión. La ansiedad es pecado porque nace de la incredulidad y falta de confianza en nuestro Dios soberano. Por eso debemos tratarla como tal y no justificarla como algo inofensivo. Como algo inofensivo se tiene que llamar pecado porque tiene su gravedad y se tiene que tratar como tal, a la luz de la Escritura. Dios permite en nuestra vida estas situaciones para enseñarnos que en Romanos 8:28 hay una gran promesa, todo obra para bien. Cuando nosotros decimos a alguien no te afanes, usualmente lo hacemos por nuestras intenciones, pero cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Señor y el mismo Señor Jesús lo estipula en su palabra, es un mandamiento al cual necesitamos obedecer y empezar a confiar más en su palabra. Es el momento glorioso de confiar en Él, en ese momento de la prueba, de la frustración, de la ansiedad. Es el momento hermoso para poder descansar en Él. La ansiedad como pecado, bíblicamente,
debemos verla como tal. Jesús mismo lo enseña en Mateo 6, la Biblia que ustedes tienen ahí abierta, porque ya más adelante vamos a empezar a mirar este pasaje. Cuando repite varias veces no te afanes, no se trata de una sugerencia, no te afanes, sino realmente Él lo hace con un mandato celestial. Ese mandato celestial y esa orden lleva consuelo, lleva redención, lleva oportunidad, lleva amor. No te afanes. Palabras de nuestro buen Dios diciendo no te afanes. El cuidado soberano de Dios está en medio de nosotros, pero ojo, iglesia, prendan aquí por favor su atención. Hay unos peligros graves que enfrenta la ansiedad y que se ven reflejadas en nuestro caminar. Si el creyente se deja atropellar por esto y empieza a poner más cuidado a su condición, debilita su fe. Nos hace desconfiar del cuidado soberano de Dios y olvidar sus promesas. La cita de Filipenses es una gran promesa. Las citas que estamos leyendo es esos mandamientos para aferrarnos ahí, por más que las corrientes quieran arrastrarnos, esas promesas nos anclan al Señor. Oscurece la visión espiritual cuando la ansiedad atropella al creyente. Aquí quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Cualquiera de nosotros podemos ser propensos a caer en ansiedad. Cualquiera de nosotros podemos. Una situación desastrosa, una situación, una calamidad dura, una pérdida, el trabajo, el estudio, pero el creyente, siempre con la alerta y con la visión puesta en el Señor, puede acudir a esas promesas y no dejarse arrastrar por esas corrientes. La ansiedad en el creyente produce a veces refugios falsos. Empuja al creyente a buscar alivios temporales y ojo acá, escucha, placeres, adicciones, dependencia de personas o de medicinas. Seguramente después de una situación, de una pérdida en la familia, tú le dices a alguien en tu trabajo, oye, me siento así. La persona sin Cristo en su corazón automáticamente le va a decir, ve a una ayuda profesional, a un psicólogo. Y lo está haciendo con su bondad, ¿cierto? Y ahí de ahí amarra otro pensamiento. Y ahí de pronto te dan alguna medicina para que tú puedas descansar. Si alguien en nuestro entorno se acerca a nosotros y nos dice que tiene ansiedad, esto nos tiene que mandar a nosotros primero ir a la oración. Ven hermano, tranquilo, oremos y que el Señor te va a ayudar enseñándole estas gran promesas. Si el creyente se ve motivado y porque realmente su condición ya es difícil, tiene que ir al médico, el médico lo medica, hermano. Nosotros no estamos acá para el púlpito decirle no lo haga, pero usted es responsable en dónde está depositando su fe. Es que no puedo dormir, tengo crisis de la ansiedad. Claro, lo puedes tener, es que somos humanos y esto nos puede golpear, pero ¿en dónde está nuestra fe? Tomaste el medicamento y dormiste, está bien. Levántate en el Señor y clama para que Él sea nuestra medicina y no estas ayudas. Entonces aquí tenemos que ser nosotros muy transparentes. Otro peligro, paraliza la obediencia. El temor excesivo nos lleva a dejar de servir, de evangelizar o de caminar en fe. Claro, porque como estoy atemorizado de eso que me está pasando, a veces no vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y ya les voy a leer estos grandes pensadores, cómo ellos piensan con gran certeza frente a esto. Nos dicen, tú te estás preocupando mucho en tus sentimientos, más bien quédate un momento en silencio y contempla quién es el Dios que está a tu lado. Otro, alimenta otros pecados. La ansiedad alimenta otros pecados. ¿Cómo? La ansiedad puede abrir la puerta a la ira, a la incredulidad, al orgullo, a la murmuración o incluso a la idolatría. Es que tengo que ir a la cita con el psicólogo, ¿cierto? Y ya, no, o sea, vuelvo y digo, lo puedes hacer, pero tú eres responsable el día de hoy en dónde estás poniendo tu fe y hacia dónde tiene que apuntar nuestro consejo. Yo creo que esa es una oportunidad tan hermosa para poder evangelizar. Una persona que esté en ese momento, ven, oremos. No seamos indiferentes hacia esto. Hay una cantidad, ustedes lo saben, una cantidad de enfermedades que en este siglo aparecen todo el momento, después de la pandemia, una cantidad de síndromes, una cantidad de situaciones.
Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a orar, y a la persona que está buscando necesidad y salir de su estado de aflicción, la escritura es la herramienta para poderlos atrapar. Es la única en la cual podemos descansar. ¿Estamos? Amén. Bueno, otro, debilita la oración. Cuando estamos en esa ansiedad, debilita la oración. En lugar de buscar a Dios, nos concentramos en nuestros pensamientos y nuestras cargas. Claro, es que me duele la cabeza, es que me duele la cabeza y tengo que dormir. Oremos, oremos, no vayamos solos. Si tienes dolor de cabeza y no lo puedes hacer, llama a un hermano, que de seguro ese hermano va a estar. Claro, dime qué tienes. No, no, hermano, vas a descansar y oremos. Esa gran comunión también se tiene que ver acá. Este gran pecado que nos ha golpeado, que tiene el pueblo con medicinas, enfermo, se puede erradicar con la comunión, confiando del Señor. No caminemos solos, como se nos ha dicho desde acá, desde la iglesia. También afecta el testimonio cristiano, porque está proyectando un mensaje contrario al evangelio, como si Dios no cuidara de los suyos. Sé que es duro, sé que aquí es duro. Claro, pero usted que está hablando, usted no es creyente y en vez de ir a la oración está en otras prácticas, ¿cierto? Entonces aquí esto nos golpea y nos debe examinar nuestro corazón, en donde estamos poniendo nuestra confianza, ¿sí? Otro, desgasta la salud física y emocional. El afán constante puede llevar al agotamiento, enfermedades y desesperanza. Claro que sí. Imagínense entonces un día angustiado, de una anda después agotado, ya uno no quiere hacer es nada, porque está con su mente ahí desgastado, desgastado. Por eso, poner nuestra carga en el Señor, ir a Él y depositar nuestra confianza. Y último, nos roba la esperanza eterna, nos hace vivir como si todo dependiera del presente, olvidando que nuestra vida está escondida con Cristo en el corazón de nuestro buen Dios. Ahí debe descansar nuestra confianza. ¿Qué dicen algunos pensadores? Entonces, Sugel Michelén dice, la ansiedad de nuestra generación es fruto del individualismo y del egocentrismo. Pensamos más en entender nuestros sentimientos que en la soberanía de Dios. Entonces él se para muy frente con este tema y dice, el pueblo se enferma, todos se quejan, pero en vez de estarse quejando, para un momento, tú eres creyente, contempla quién hizo el reino de los cielos, quién tiene el control todo, y en ese que tiene control en todo empecemos a descansar, que automáticamente mientras pensamos en su soberanía, esa condición tuya va a ser cambiada y transformada. Esas son las posturas que nos vamos a encontrar frente a esto. Martin Floyd Jones dice, enseña que la ansiedad es en el fondo un problema espiritual. Mira lo que él dice, nace de enfocarse más en las circunstancias que en la fidelidad de Dios. El remedio no es tratar de no preocuparse, sino de llenar la mente con las promesas de Dios. Un buen consejo. Mientras estamos en esos momentos de ansiedad, recordemos las promesas. Señor, tú me sacarás de acá, tú eres torre fuerte, tú nos vas a ayudar en medio de esta aflicción. Martin Floyd Jones dice, recomendar siempre predicarnos el evangelio en todo momento, porque el Dios que nos salvó ayer lo necesitamos de la misma manera hoy, ese poder de salvación. Abran sus Biblias y vamos a leer Mateo 6 del 25 al 34. ¿Les parece si hacemos una lectura entre todos, por favor? Ponemos en la pantalla. Leamos, mis hermanos, todos ahí en la pantalla. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mire las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, porque se preocupan, observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, por hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o que con qué nos vestiremos,
porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástanle a cada día sus propios problemas. Tenemos la respuesta acá. Mis hermanos, vinimos a estudiar. Tenemos 3 casos, vamos a hacer 3 grupos. A través de lo que vimos el día de hoy en este momento, se van a analizar y vamos a abrir una plenaria para analizar cada caso que se presentó. En cada uno de los casos hay 3 preguntas que usted va a estar desarrollando. Una de ellas es, ¿qué enseña el pasaje que se le otorgó? ¿Qué podemos aplicar para nuestra vida? Y cómo podemos aplicar ese versículo al caso que está escrito acá. Les voy a leer el primer caso. Se lo voy a dar a Johncito, que me ayudes allí a ser el que ordene ese grupo. Una joven cristiana fue víctima de una violación sexual en su adolescencia. Aunque han pasado los años, la herida de aquel dolor sigue marcando profundamente su vida. A menudo lucha con sentimientos de culpa que no le corresponden, con pensamientos de inseguridad y con temor al rechazo de los demás. Esta experiencia la ha llevado a tener ataques de ansiedad, a desconfiar de las personas y en ocasiones a cuestionar el cuidado de Dios sobre ella. Aunque sigue asistiendo a la iglesia y busca fortalecer la fe, reconoce que le cuesta entregar por completo sus cargas al Señor y siente que su confianza en Dios ha sido debilitada por lo sufrido. Entonces ese grupo va a tomar ese caso, va a tomar una pregunta a desarrollar que enseña el pasaje acerca de la ansiedad, qué podemos aplicar para nuestra vida personal y cómo podemos darle un consejo a esta persona que está acá. Hice este taller porque nosotros tenemos que estar con las herramientas para enfrentar esto que es en el diario vivir. Ya lo identificamos a la luz de la escritura, ansiedad es pecado. ¿Y ahora qué? Pues apliquémoslo. Entonces hagamos un taller, mis hermanos, en esta mañana con 10 minuticos que tenemos. Van a poner, Mateo nos pone el reloj ahí y cuando termine el tiempo empezamos a hacer nuestra plenaria de debatir. John, caso 1. Maleja de familia, caso 2. Jaycito, con ellos, por favor. Hagan un tercer grupo. Y ya en 10 minutos abrimos micrófonos y empezamos el tema.
Quedan 5 minutos. Últimos segundos y empezamos.
Listo, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a comenzar por este grupo para resolver el taller y exponerlo a la iglesia. Cada grupo tiene solo 2 minutos, en eso vamos a ser muy organizados. Entonces, Johncito, 2 minutos a partir de ya. Listo, entonces aquí en conclusión, o el pasaje fue Mateo 6, 25 al 27, fragmento de lo que acabamos de leer. Habla, o esa es la parte donde nos menciona el tema del cuidado del Señor en cuanto, comparando pues la bendición que le da a la naturaleza y haciendo la pregunta, ¿no somos nosotros más importantes que ello? La primera pregunta del caso, que fue el que leyó Diego, el de la violación de la hermana en su adolescencia, la primera pregunta dice, ¿qué enseña este pasaje acerca de la ansiedad y la fe? Entonces hacemos énfasis nosotros en que el Señor está mostrando a través de este pasaje el valor que nosotros tenemos para el Señor, ¿sí? Dice, ¿no somos nosotros más importantes que las aves o los lirios? Así es, entonces que nosotros lo recordemos. También habla del afán, que por más que nosotros nos afanemos no podemos añadir una hora a nuestra vida, que debemos aprender a esperar en el Señor, ¿sí? Y recordar que Él es soberano y que nosotros no tenemos el control, sino lo tiene Él, y que eso nos debe traer paz y tranquilidad, porque qué mejor que Él tenga el control y no nosotros. Si nosotros fuera el control, mejor dicho. Segundo punto, ¿qué podemos aplicar para nuestra vida personal cuando cargamos con heridas pasadas? ¿Sí? Mencionamos que debemos recordar que debemos dejar todas nuestras cargas al Señor, que nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. De nuevo hablamos de recordar que nosotros no controlamos las situaciones ni lo que pasa en nuestra vida de alrededor. También de nuevo recordar que nosotros, el Señor nos ve como valiosos, y también hacemos énfasis en que no permitamos que ese ciclo, esas heridas pasadas se conviertan en un bucle que nos acompañe toda la vida y que esto lleve a un pecado que estemos practicando todo el tiempo, ¿sí? Y como tercera pregunta, dice, ¿cómo podemos aplicar este pasaje para aconsejar y animar a esta hermana que ha sufrido este acto terrible, a esta hermana en Cristo? Recordarle pues que echar mano a los medios de gracia siempre, oración, lectura de la palabra, meditación, el perdón, ese perdón que como el Señor nos ha perdonado a nosotros, que esa hermana pueda perdonar y que esto va a traer sanación a su alma. Hablamos algo de la justicia, de pronto la hermana está en su sentir clamando justicia, y recordarle que esa justicia está en las manos del Señor, ¿sí? No en nuestras manos, sino en las manos del Señor, y que eso llegará conforme a sus decretos. Y también recordarle esa posición que tiene en el Señor, que le trae paz y que todo está en los tiempos del Señor, dado en los tiempos del Señor. Gracias. Ya tenemos una pequeña guía, si en nuestro caminar diario esto llega a nuestros oídos, una situación similar, acá es donde podemos empezar a traer la persona y predicar el evangelio. Creyente o no creyente, lo necesitamos siempre. Siguiente caso, por favor. Lees el caso como para que la iglesia sepa qué es y ya nos cuenta los puntos. Gracias. Buenos días, hermanos. En el grupo 2, la situación es la siguiente. Un padre de familia sufre constantemente de ansiedad debido a la presión de proveer para su hogar, las deudas y los problemas laborales. Para ocultar su dolor y buscar alivio rápido, ha recurrido al consumo frecuente del alcohol. Al principio lo hacía de manera ocasional, pero con el tiempo esto se ha convertido en un hábito que lo domina cada vez más. Ahora depende del licor para relajarse y desconectarse de sus preocupaciones, lo cual lo está llevando a descuidar su responsabilidad espiritual y familiar. Además, se rodea de amistades que no lo edifican, sino que lo animan a seguir en ese camino de evasión. En su interior, sabe que esta dependencia no le trae la verdadera paz, pero siente que no puede salir de este círculo vicioso. El texto que nos correspondió es Mateo 6, 28 al 30, y las preguntas para reflexionar son la primera. ¿Qué enseña este pasaje sobre los atributos de Dios y su cuidado sobre nosotros? Pues veíamos que hay un amor incondicional de
Dios de parte de ese cuidado, porque pues el texto habla de las cosas que por naturaleza Dios cuida y cómo somos nosotros al ser el punto de la creación, pues tiene más cuidado de nosotros. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida cuando buscamos refugios falsos en lugar de confiar en Dios? Pues como lo decía nuestro hermano Diego en la clase y como lo vemos en el caso, pues el hombre buscaba ocasionalmente el alcohol y pues finalmente quedó atrapado allí. Y así puede pasar en nuestra vida como creyentes cuando no buscamos la esperanza realmente en la palabra del Señor. Y el tercer punto es cómo podemos aplicar este versículo para dar consejo a este padre que necesita encontrar de Dios y no en el alcohol su verdadero descanso. Pues claramente hablándole acerca de este pasaje, cómo Dios puede tener cuidado de él, cómo realmente por medio de la palabra y orando, como lo veíamos ahorita también en la clase por este padre, darle a entender que pues el alcohol lo que va a hacer es gasta, incluso le decían acá los hermanos, puede ocasionar una deuda más al gastar dinero y realmente pues llevarlo y confrontarlo con que eso que le está sucediendo de buscar el alcohol debido a estos problemas, a estas ansiedades y angustias que tiene en su corazón, pues puede realmente buscar el refugio en el Señor, apartarse de ese mal y apartarse incluso del alcohol, ¿no? Porque pues así como este hombre se refugia en el alcohol, pues muchas veces incluso en nuestras vidas hemos buscado refugios en otras cosas, programas de televisión, lecturas que no deben ser, en personas que no debemos buscar consejo y eso lo que hace es apartarnos más de la vida del Señor. Muy precisa la respuesta. Muchas gracias al grupo. Siguiente. Y leemos el caso, por favor, y igual respondemos las preguntas. No hemos terminado, pero bueno. Buenos días, el caso es, situación, una madre de familia vive bajo una carga constante de ansiedad. Cada día se enfrenta a múltiples responsabilidades, atender a sus hijos, responder a demandas del hogar, trabajar para ayudar con los gastos y estar pendientes de todo lo que ocurre en su familia. Aunque trata de mantenerse fuerte, su corazón se siente agotado. Las preocupaciones sobre el futuro, la economía, la salud de sus hijos y la estabilidad del hogar se han convertido en una carga que no la deja descansar. Con el tiempo, la falta de sueño se volvió más severa y empezó a depender de pastillas para poder dormir. Hoy siente que esas pastillas no pueden cerrar sus ojos ni recuperar sus fuerzas. En el fondo, su dependencia refleja un corazón que lucha por encontrar la paz verdadera y el descanso real. Ella reconoce que necesita ayuda, pero siente que está atrapada en un ciclo de cansancio, miedo y dependencia. Y las preguntas son, ¿qué enseña este pasaje sobre buscar primeramente el reino de Dios y el cuidado del Padre? Nos enseña a que no nos debemos de afanar, como lo dice en el versículo 31 al 32, y hay un contraste entre la vida del creyente y al que no cree. Nosotros tenemos la esperanza de que si creemos en Cristo podemos dejar todas las cargas a Él, que vengan todos los que estén afanados y Él dará el descanso necesario. Aprenderse versículos bíblicos es muy necesario. El temor al hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor va a estar a salvo. Y otra cosa que apuntamos fue la prioridad en Dios. Si tenemos como prioridad al Señor siempre, vamos a saber que todas las cosas para el creyente ayudan para bien. Segunda pregunta dice, ¿qué puede aplicar para nuestra vida cuando nos sentimos que no tenemos fuerzas y que cada día trae su propia carga? Descansar en el Señor. Una de las formas que uno puede deshacerse de todas estas cargas es por medio de la oración, sabiendo que nosotros no tenemos el control de nada. En el caso de la mujer o de las madres que tienen muchas obligaciones, casi siempre por lo general las mujeres tenemos a tener el control de las cosas y no es así. Entonces nosotros tenemos un Dios que es soberano y que Él es el que gobierna todo. También, todas las cosas serán añadidas. Saber que si algo no responde o no está bien en el hogar, Dios va a acomodar esas cosas en su debido tiempo y eso se logra teniendo por medio del don de la fe, que es por medio de la oración y por medio de la palabra. El afán trae desorden
de lo que, o desorientación de lo que verdaderamente es. Entonces el afán lo que trae es como esa desorientación de lo que debo de hacer. Entonces en el día gasto mi tiempo en tratar de suplir todas las necesidades de lo que yo pienso que debe ser suplido y no entregarle eso al Señor. ¿Cómo podemos aplicar este versículo para aconsejar a esta madre y mostrarle el verdadero descanso al Señor? Presentándole a Cristo. Siempre, ningún consejo del práctico de nosotros no va a servir, sino siempre aconsejándole la palabra, el don del arrepentimiento, porque sabemos que la ansiedad es un pecado, y eso fue lo que anotamos. Bueno, mis hermanos, con cada uno de los casos que vimos el día de hoy, yo creo que tenemos unas herramientas para enfrentar si esto se nos avecina en algún momento. Un caso de abuso, un caso de alcohol, un caso de medicinas, y todo esto como pueblo arrojar algo a la oración. Como palabras finales, la ansiedad se asocia a la angustia, y ambas son síntomas de un corazón que ha puesto la mirada más en sí mismo, mira lo que dijo el grupo anterior, en sí mismo que en Cristo. El enfoque equivocado es el cómo me hace sentir esto. El enfoque equivocado es seguir poniéndome más cuidado en esa situación. Y ahí si me pongo más en el cuidado en mis cosas, seguramente esos pensamientos me van a llevar a un pecado tras otro y tras otro. El enfoque debe ser siempre en miras al Señor. El verdadero enfoque es quién es Cristo, en el cual depositamos nuestra confianza, y cómo es ese Dios tan grande en medio de la situación que estamos viviendo. El antídoto, mis hermanos, no es huir del problema, sino vivir extasiados en el Evangelio, tan llenos de Cristo que no quede espacio para ser consumidos por nuestros temores. La ansiedad es pecado, pero en Cristo tenemos perdón, gracia y poder para crecer en confianza. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La cita de 1 de Pedro 5:7. Hay una ansiedad que puede aparecer en nosotros. Si la identificamos velozmente, eso es un medio de gracia, una tristeza. Me pasó algo, el Señor me toca mi corazón por alguna situación. Eso me lleva de una vez a la oración y a examinar qué está pasando dentro de nosotros. Mis hermanos, que ustedes al pararse en esta silla hoy y salir de la iglesia, este conocimiento nos haga más humildes, más amorosos, más responsables con nuestra vida como creyentes, más capaces de atesorar la escritura en nuestro corazón y tomar esas promesas con grandes verdades, porque de seguro a la vuelta de la esquina, la situación que se nos avecina necesita esos medios de gracia. Necesitamos recordar que en Él lo tenemos todo, que en Él podemos depositar nuestra confianza, y que si nos vemos en un momento de ansiedad, acudamos a la oración. No podemos orar, estamos golpeados, hablemos con nuestros hermanos de la iglesia, no caminemos solos, tenemos a nuestro Señor de nuestro favor, y de seguro en medio de nosotros vamos a aplicar el amor fraternal, levantándonos los unos a los otros. El pueblo de Dios puede sufrir ansiedad, pero con el Señor todo esto lo llevaremos en un buen término. Señor Jesús, nosotros damos gracias por esta escuela. Permite que nuestro corazón, en nuestro corazón sea hoy extasiado de esas grandes verdades que nos dan alegría, que nos motivan y que nos exhortan para seguir adelante dependiendo de un Dios bueno. Señor Jesús, si en algún momento nosotros nos vemos atrapados de la ansiedad y vemos que estas situaciones nos golpean, ayúdanos a recordarnos por tu Espíritu estas grandes promesas de echar toda nuestra carga en ti, que tú tienes cuidado de nosotros. Como un Padre lleno de amor, ¿será que dará a sus hijos piedra? No, 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 no. El Rey de los cielos dará lo mejor, el sustento necesario y la sanación necesaria para cada uno de nosotros. Levanta nuestra iglesia, Señor, con corazones humildes, que si en medio de nosotros tenemos hermanos, vecinos, familiares con algún tipo de ansiedad, nosotros podamos con cuerdas de amor y con la palabra en nuestra lengua, palabra del Evangelio, recordar que en Cristo es la oportunidad que necesita toda la humanidad. A ti, Señor Jesús, damos honor y gloria. Amén. Gracias, mis hermanos.